para ingresar a lo que es el análisis de la presencia internacional del presidente Castillo en eventos importantes tanto en México como en Estados Unidos, y para ello hemos invitado al doctor constitucionalista Francisco Miro Quesada Rada, que es director de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, producción, con esta presentación. Me dicen que ya también está en línea y abrir la toma significa que ya está don Francisco Miro Quesada Rada. Paco, bienvenido, buenos días. Hola. Bienvenido a Ánfora. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien, Paco. A ver, una lectura desde la visión académica, constitucionalista y del político que representa Francisco Miro Quesada Rada para nuestros televidentes con respecto a esta gira presidencial, y cuáles son las urgencias que tiene el presidente luego de esta presentación en México y en Estados Unidos, Paco. Bueno, se trata de dos presentaciones importantes, una que está dada dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Donde han estado representantes, bueno, y del Caribe, ¿no? O sea, en términos generales de esta reunión que es para abarcar la primera, la que se dio en México, y pienso que el presidente, en términos generales, ha cumplido con una agenda que yo podría explicarla de normal, razonable, que es todo tipo de agenda que se hace cuando un presidente de la República va a participar en estos organismos internacionales, ¿no? En primer lugar, tratamiento de temas propios de nuestra región, y después, importante reunión en un cónclave, en reuniones en la OEA, en las Naciones Unidas, que ya pues tiene un nivel más amplio, un nivel internacional. En ese sentido, me parece que se ha cumplido con una agenda, que es una agenda, como yo no utilizo la palabra normal, pero que es una agenda de tipo clásico que se da en las agendas que hacen las cancillerías cuando un alto mandatario pues va a un país o va a participar en estas cumbres, ¿no? Y eso es lo que tendría que decir, ¿no? Porque más allá de los temas, de los discursos que ha dado, y incluso ha tenido reuniones con organismos financieros internacionales, y también ha hecho algunas precisiones de carácter público. Tanto es así que el presidente el director, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, le pareció sumamente interesante. Lo digo casualmente, eso fue lo que dijo Almagro, lo que interesante y hasta llamativo, ¿no? Lo que dijo el presidente del Perú, eso fue lo que manifestó Almagro, ¿no? Entonces ya yo no veo más que otros problemas de otra naturaleza, que son aspectos de orden interno que hay en el gabinete del presidente Castillo, que espero pues se puedan resolver siempre en beneficio del país, y que sea un gabinete, digamos, cohesionado, direccionado, con una política clara, definida, para evitar esas, digamos, contradicciones o estas interpretaciones o reinterpretaciones respecto a lo que va a haber hecho pues la Cancillería en relación al problema de Venezuela, ¿no? Y pienso que dentro de ese contexto, pues eso sí requiere una son para que haya un entendimiento, ¿no?
y que se den definiciones respecto a qué cosa se quiere en relación a la política internacional peruana, ¿no? Que yo creo que el embajador Maurto lo está conduciendo muy bien. Yo creo que lo está llevando bien, está cumpliendo su tarea. Además es un embajador con mucha experiencia y con mucha trayectoria. Entonces yo creo que en ese sentido pues es un buen aporte dentro del gabinete del presidente Castillo. Claro, es una primera lectura. Ha reafirmado a nivel internacional, Paco, el presidente, los temas del terrorismo, el combate al terrorismo, la crítica al terrorismo, el deslinde con el comunismo, que son, digamos, reiteradas palabras que repite la oposición del presidente Castillo, pero en un marco internacional cobra mucha importancia, sobre todo por el tema de inversiones, ¿no? Y ha hecho también una invitación a los inversionistas. ¿Qué tanto impacto tiene estas expresiones en el ámbito internacional para las inversiones extranjeras que se necesitan con urgencia, y qué tanto también se necesita que el presidente, y ahí entramos al tema de las urgencias, Paco, del presidente Castillo, para también tranquilizar a los inversionistas nacionales, a los empresarios peruanos, que también necesitan reglas claras? Creo que se está exigiendo coherencia, ¿no? Y mensajes claros al presidente, y puede que tenga la oportunidad hoy día en el GORE ejecutivo que se está desarrollando en Iquitos, y en la que va a participar en la clausura el presidente. Pero estos temas de inversiones y de deslindes internacionales, ¿qué tanto impacto pueden tener finalmente en lo que nos interesa, el tema económico, para crear fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de vida de los peruanos? Mira, tú lo has dicho claro, se necesitan las claras. No basta que tú vayas a un cónclave internacional y digas, bueno, señores, vengan a invertir al Perú. Porque los que invierten van a decir, bueno, ¿cómo está la situación en el Perú? ¿Cuál es la situación política, la situación económica, la situación social, etcétera? Entonces, quienes arriesgan su capital, evidentemente tienen que ver a dónde y en qué lugares van a tomar ese riesgo y cuáles son los beneficios, ¿no? Eso es típico, clásico en la medida de cualquier capitalista, sea gran capitalista o pequeño capitalista, ¿no? Entonces, las garantías tienen que darse acá. No basta con decir, vengan e inviertan. Acá tiene que haber garantías, y eso ya depende cómo el capital, tanto nacional como extranjero, va a observar. Pero yo sí quiero hacer acá digamos, un comentario. Yo creo que en el Perú, en los últimos años, la política ha estado demasiado dependiente de la economía. Y ahora lo que estoy advirtiendo es que se está produciendo una especie de independencia de la política respecto a la economía. El Estado ha sido manejado por técnicos, donde la política va un poco al ritmo de estos gestores públicos, de estos técnicos, de estos especialistas. Esto lo hemos visto en los gobiernos anteriores. Pero ahora creo que la situación se ha volteado un poco. Ahora la política está primando sobre la economía. Y no es la primera vez que sucede. Y habría que analizar las causas por las cuales se está produciendo eso. Porque evidentemente el modelo económico tampoco ha logrado satisfacer a varios millones de peruanos. Si no hubieran votado por un discurso como el de Pedro Castillo. Por los cambios. En consecuencia, eso obedece a que tiene que haber, sí, algunos reajustes en la política económica del país, sobre todo en las políticas públicas, ¿no? Sobre todo en la política económica que va a ser conducida desde el Estado, en este caso por el doctor Pedro Franque, ¿no? Que creo que está dando muy buenos mensajes. Creo que está orientándose bien en esa dirección. Entonces, mientras ese panorama no se aclare, no reglas claras, bueno, si la política
no depende de la economía, ha desaparecido la puerta giratoria. Yo veo las cosas así, los grupos de poder económico en el Perú no tienen acceso a este gobierno, puesto que acá hay algunos ministros que tienen una concepción de crítica, de cuestionamiento al modelo neoliberal. Tú sabes que yo mismo soy un crítico de ese modelo, pero entiendo que más allá de ello, pues se requiere inversión de capital nacional, capital extranjero, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay que dialogar, hay que conversar. Yo creo que debe de orientarse la economía hacia una inversión social y darle las garantías al inversionista que va a tener pues un margen de ganancia como consecuencia de riesgo que hacen cuando se invierte en un país, ¿no? Entonces, tiene que cambiar la estrategia y para eso es necesario el diálogo, reunir con los grupos económicos, reunirse con otros sectores, digamos, sociales, ¿no? Eso de lo del GORE sí me parece muy importante porque se pueden llegar a sacar conclusiones de interés para el país, ¿no? Y no basta, pues, como Néstor, te digo, Néstor, una invitación. Y no basta decir, yo no soy comunista. Bueno, hay que demostrarlo. O sea, comunista es un término tan amplio, se referirá, pues, yo no soy leninista, ¿no? Pero, por ejemplo, Cerrón sí lo es, ¿no? Entonces, hay esa cosa indefinida en el gobierno que paraliza la dinámica del gobierno y está paralizando el país. Correcto. Que nos puede costar económicamente, sí, nos puede costar económicamente. Ha habido una inflación fuerte, desde el 2008 en adelante no habíamos tenido un caso así, pero no por una crisis como la del 2008, sino porque hay una desconfianza respecto a la orientación política. O sea, si lo hubiera, porque en realidad no sabemos cuál es la dirección de este gobierno, hacia dónde quiere ir. Bueno, entonces eso es muy importante, porque si no vamos a estar con jaloneos, para acá, para un lado, para otro lado, que si quiero este ministro, que no quiero este otro ministro. Y también, para mí me parece sumamente desagradable que el premier, vale decir, el presidente del Consejo de Ministros, desautorice a sus ministros, como o tenga problemas con ellos, como ha pasado con el canciller Maurto, o como ha pasado con el doctor Aníbal Torres. Entonces, eso después es absurdo dentro de un gabinete donde las discrepancias, por supuesto, pueden ser internas, pero una desautorización pública realmente genera un desconcierto en la opinión pública y llama la atención también a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, si lo desautorizo, ¿para qué lo tengo, no? Entonces, porque el presidente lo quiere tener y yo no estoy de acuerdo con el presidente, entonces desautorizo. Es decir, es toda una mezcla de toma de decisiones que van y vienen, y entonces, y evidentemente, por su falta de claridad, ¿no? Por la falta de que este gobierno no tiene un norte, no una orientación precisa, pues eso estoy totalmente seguro que eso va a frenar inversión tanto extranjera como nacional. Claro, yo lo que esperamos, y creo por eso el título de la entrevista, Paco, las urgencias, ¿no? Que estas urgencias sean atendidas. Has hablado muy bien de estas falencias del gobierno y esta falta de transparencia en las decisiones de Estado, y eso creo que ya es tiempo, ¿no? Que el presidente asuma el liderazgo, y esperemos que en el discurso de este mediodía en Iquitos, con el sol, que no lo tenemos en Lima, aunque hoy día hay un sol medio mentiroso, ¿no? Pero en Iquitos sí hay sol permanente, Paco, que el viaje del presidente
y los vientos Conozco muy bien Loreto. de la bella Iquitos le permitan al presidente tomar las decisiones que todo el país lo está esperando, de todos los niveles, para la tranquilidad y para enrumbar, como bien dices tú, el carro del progreso y del desarrollo para todos los peruanos. Están quedando... Si me permite, Néstor, ahora, sí. Si me permite, de todas maneras va a haber oposición, ¿no? Y eso también el gobierno tiene que saber convivir con la oposición y saber convivir con la prensa que le es crítica, porque se tiene que garantizar, eso es muy importante. Mira, Claro. que salga en los medios internacionales de que quieren dar una ley contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, eso va a retraer más la inversión, ¿eh? Eso te lo aseguro, pero Sí, 100%. totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque acá ya entra en cuestionamiento un tema más, porque es el tema de la libertad de opinión de las personas y el tema de la democracia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es un tema que también está dentro de las urgencias. Esa transparencia, esa falta de política de comunicación, porque hay un divorcio de la PCM, del Palacio de Gobierno y sus dos fuentes importantes de transmisión de las noticias de gobierno, que es Andina, la agencia de noticias Andina, y el Canal 7 y Radio Nacional. Entonces, ahí está, creo, parte de la solución del problema de esta falta de coherencia. Seguimos hablando de coherencia, de exigir coherencia en el tema comunicacional. Y aparecen proyectos como el que estás comentando, totalmente fuera de contexto y además inadecuados, porque si se quiere ver el tema de la propiedad del derecho del espacio, tiene otra línea, y eso lo ve el Ministerio de Transportes en todo caso, pero no tiene y no debería, por lo menos como comunicadores. Tú formas parte del equipo de comunicadores también, Paco, en esa Néstor, multiplicidad de comentarios, de manera que tu opinión es muy importante sobre este tema de las comunicaciones de Estado. Néstor, lo que tú dices, y estamos acá ahora, tu canal, el canal donde estás y por internet es el espacio electromagnético también. Eso es un pretexto. Tú cuando quieres apoyar la opinión le autorizas, salvo que haya algún problema ya pues de orden legal o evidente que requiera pues una intervención específica, pero cuando uno quiere que haya libertad, o sea, que el otro se exprese, que el otro sea libre, a ver, porque ¿qué cosa es la democracia? Hay muchas definiciones, pero una de ellas es que es la ansia que debe tener la autoridad respecto a la crítica de la oposición. Si no se tiene tolerancia con la oposición, pues ¿cómo va a haber democracia? Si la democracia es un equilibrio entre el poder de la mayoría y el poder de la minoría, y ahí está representado, por ejemplo, esta cantidad de expresiones minoritarias que tenemos en el Parlamento. Entonces, que no vengan con el tema de las autorizaciones. Ese es un pretexto que utilizan los gobiernos autoritarios, ya no digo totalitarios, porque eso lo controlan todo, sino eso es un pretexto. Cuando yo creo en la libertad del otro, incluso creo en ese valor, aunque el otro esté en contra mía y piense distinto, pues tengo problemas. Esto de darle la autorización o le mando la SUNAT y cosas de ese tipo, no. Eso ya lo sabemos, toda dictadura lo hace. Entonces eso de que te estoy frenando, que voy a ver, que si te doy, no te doy, no. Cuando uno cree en la libertad del otro, lo da. Le reconoce la libertad del otro. Además, la libertad del otro, pues, como yo digo, se reconoce. No es algo que yo la doy, no. Esa persona es libre por el hecho de ser humano, por el hecho de ser persona. Tú como periodista que estás ahí al otro lado, eres libre de opinar, de pensar, de decidir lo que te parezca, de conducir un programa, de debatir en ese programa, de invitar a quien te dé la gana. Pero no te pueden poner limitaciones porque entonces están atentando contra tu libertad, tu desarrollo pleno como ser humano y directamente también
al derecho que tiene todo pueblo, toda ciudadanía, toda persona, de informarse respecto a todo tipo de acontecimientos, ¿no? No a los acontecimientos que quiera el gobierno, y también el derecho a la crítica. El mundo, la sociedad, las culturas funcionan por la crítica, por el pensamiento crítico. El pensamiento crítico contribuye al progreso, contribuye al desarrollo de los pueblos. Y eso está demostrado a lo largo de la historia, cómo se ha evolucionado por el pensamiento crítico. Entonces lo que tiene que hacer pues un gobierno como este es apoyar el pensamiento crítico, darle espacios al pensamiento crítico, darle espacio a la libertad de expresión. Hay canales, hay periódicos que pueden estar más a favor del gobierno o estar en contra, y eso es un espacio de apertura. Más bien es mejor agradecerle al que te critica que agradecerle al que no te critica, ¿no? Muchos pues agradecen no al que no critica, y al que critica pues lo ven como un adverso, como un enemigo, y no es un enemigo, es una persona que piensa de manera distinta, ¿no? Bueno, mira, Sí, ese es un tema. Sí, pero los ingleses tienen una frase importantísima que dice, habla de la leal oposición. O sea, la oposición es leal, ese es un concepto moral, ¿no? El gobierno y la leal oposición, o sea, una oposición leal, una oposición transparente, no una oposición que defiende su punto de vista, sus intereses, ¿no? Pensando siempre en que hay que mantener la libertad, que hay que mantener la democracia en el contexto de las reglas del juego que tiene que haber en una sociedad que fundamentalmente debe ser libre, o se entiende tiene que ser libre. Sí, son las tareas y responsabilidades del gobierno. Yo lo que veo también ahí en el tema de la comunicación, Paco, tú tienes mucha experiencia en el tema, es que más que querer controlar, hay un temor. Y es un temor a la transparencia de las cosas. Entonces, eso es un gran problema. Eso es un gran problema que tiene que superar en la interna. Y eso significa también, entremos a este comentario, de la urgencia del cambio de ministros. Incluso al mismo Premier Bellido. Entonces, creo que estos días van a ser días claves. No sé qué comentario puedas tener sobre esto, Paco, pero que se necesitan cambios en el gabinete ministerial, incluido la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que es una de las necesidades y de las urgencias del presidente Castillo. Néstor, pero temor a qué cosa están escondiendo. Tú tienes miedo de algo, que no quiere que el pueblo, que la opinión pública, que los medios de comunicación se enteren qué cosa es lo que está haciendo el gobierno. De repente podría ser más que un temor, ¿no? Podría ser una manera de entender la comunicación, ¿no? Con limitaciones, ¿no? Y eso del cambio de ministros, pues yo creo que me parece que Bellido no debería seguir ahí, no solamente por lo que ha sucedido, sino porque digamos, intervenciones genera una especie de gobierno poco neurótico, por utilizar ese término, que se dice una cosa, después se hace otra cosa, que entran en contradicciones, y además hay un problema de orden ético, que es su misoginia, ¿no? Esa manera de tratar mal a las mujeres, o el hecho que se produjo la vez pasada con la congresista Chirinos, ¿no? Entonces, aquí se requiere pues un premier que tenga una línea definida, coherente, ¿no? Y que entre en entendimiento presidentes. Entonces, yo creo que Castillo, por otro lado, está presionado. Si me disculpan esta palabra, no es mi estilo, pero yo creo que sí está presionado por Cerrón y por el entorno y cierto sector de Perú Libre.
usted se siente aprisionado, ¿no? Cuando uno está presionado, está un poco como aprisionado, agarrado, dice quiero irme por ahí, pero me dicen que no me vaya por ahí, que me quede acá, entonces me mitad de camino y eso paraliza las decisiones que tiene que tomar Claro. un gobierno. Totalmente, totalmente, el Premier Bellido pues ha hecho más que méritos suficientes, ¿no? Para su cambio, con todos los antecedentes que estamos y que estás dando a conocer. Y me refería en el tema, vamos a esperar en todo caso las próximas horas, y me refería en el caso del temor a que son nuevos en las decisiones de gobierno, me refiero al presidente Castillo y a algunos de sus asesores más cercanos, y que no tienen la asesoría de quienes tienen que manejar los medios de comunicación. Canal 7 no tiene en este momento el directorio. No sé cómo estará Ah, en Andina. Entonces, y no hay asesores de comunicación. Entonces, mejor no digo nada, o mejor hago las cosas y que no trascienda a los medios de comunicación. Me parece que por ahí está la expresión mía con respecto al temor, ¿no? Y eso tiene soluciones, porque un mandatario pues no tiene que conocer de todo y menos en comunicación. Y tú has dicho una palabra clave, los medios de comunicación, si van en contra y el lector, el oyente, el televidente no está de acuerdo, simplemente cierra el medio, no compra el periódico y cambia a la opción que quiera escuchar. Ese es un tema, es polémico, pero es un tema. Y el otro tema, que creo que también lo ha señalado, es la presencia a la televisión de señal abierta, la radio privada, la alternativa que ha significado en nuestro país las últimas elecciones, el papel que ha cumplido la televisión, los medios de comunicación virtual, las redes sociales, el internet, que es importante y que ya en Estados Unidos lo tenemos desde la época de Obama, ¿no es cierto? Pero que nosotros recién estamos recibiendo la información, y por eso la presencia de medios como el nuestro, ¿no? Que estamos batallando y haciendo un periodismo que debería ser el periodismo ideal en nuestro país. Pero bueno, se responden a otros intereses, a otras visiones, y tú muy bien decías también de que en el tema de decisiones de gobierno, no de ahora, de siempre, lo político a veces está por encima de lo económico, y lo económico a veces prevalece, y eso es lo que está ocurriendo en sí, nuestros gobiernos. O sea, hay mucho por hacer. Lo importante, creo, Paco, si coincidimos, es que son épocas de cambios. Hay que cambiar, hay que cambiar, y sí. no solamente los gobernantes, sino también cada uno de nosotros con respecto a la concepción de lo que queremos para nuestro país. Y creo que esa puede ser la línea matriz para poder tener una actitud optimista frente a nuestro país, para ser, Sí. creo, concretos y con las palabras adecuadas. Tu comentario, Eh, Paco. Néstor, brevemente, bueno, esta es una suspicacia, ¿bien? Porque la verdad de las cosas, desde que ingresamos a la democracia, ningún gobierno ha comunicado bien. Sin embargo, no hubo problemas respecto a la libertad de expresión. Es verdad que hubo un intento de un congresista de dar una ley de que tenía con, digamos, con la propaganda que pone Estado en la prensa escrita, ¿no? Mauricio Mulder. Pero eso no procedió. O sea, la prensa siempre va a estar en ese problema. Yo creo que acá hay algo más de fondo. Acá hay algo más de fondo. Y cuando yo he escuchado a otros analistas, sean politólogos o comunicadores sociales, siempre dicen, incluso en el caso del mismo gobierno de Vizcarra, que Vizcarra salía bastante y hablaba, siempre dicen, no, hay un problema. Sagasti al comienzo lo tuvo, después poco a poco
fue corrigiendo su comunicación con la opinión pública. Entonces, hay que abrir ese espacio. Y me permites, una cosa es que tú, por ejemplo, como presidente, des un mensaje a la nación, ¿ya? Que es perfectamente razonable para que la gente se entere qué decisiones vas a tomar respecto a un problema específico o varios problemas específicos. Y otra cosa es cuando tú estás, por ejemplo, vas ahora a una reunión de Gore y hay un montón de periodistas y te ponen el micro. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece a usted otro? Eso es lo que les pone nervioso, porque parece que no tienen respuesta a esas interrogantes. Y ahí yo veo el problema. Yo veo el problema es cuando se ven, digamos, un poco avasallados por el periodista, ¿no? Que no están acostumbrados a dialogar o a debatir, sino a imponer. Y eso es un problema complejo, pues, porque complicado para la prensa. Porque lo primero que hace un periodista, bueno, es preguntar respecto a uno específico. Y si uno no lo sabe, porque como tú bien, un presidente de la República no tiene que saber todo, pues no lo sé. Responder no lo sé, voy a investigar, voy a decirle al ministro encargado que vea este asunto. Pero no evadir. No es bueno evadir, no es bueno evadir al otro. Es mejor confrontar. Es mejor la política del gallo a la política del avestruz. Me refiero evidentemente al gallo de pelea, ¿no? ¿No es cierto? Un profesor en San Marcos, Oscar Díaz Bravo, que tú lo has conocido, sí. Decía, sí, claro. No hay pregunta mala, hay malas respuestas. Y si tú tienes duda, Así es. y si tú tienes duda o no sabes qué responder, simplemente te callas. Entonces, lo que está ocurriendo, sí, pues. ¿Y qué concluía Oscar? El patuto, ¿no? Patuto, famoso patuto de la prensa de los 70, decía, pero no te olvides que esa pregunta que quedó del reportero, poniéndose Oscar Díaz Bravo en el lugar del entrevistado, no te olvides que esa respuesta que no la contestaste, tienes que contestarla. No directamente, pero de una u otra manera hay que contestar, porque esas preguntas van quedando, cuando son válidas también las preguntas, porque a veces los chicos de ahora, los reporteros, Paco, no están preparados, y eso hay que decirlo, y eso es una crítica a las facultades de Ciencia de la Comunicación de todas las universidades, ¿eh? No hay nada peor que dejar la cosa en duda, porque entonces tiene una serie de interrogantes, ¿no? Y de suspicacias. Puede ser transparente, que las cosas queden claras, para que la gente se entienda, para que no haya suspicacias. ¿Por qué esconde esto? ¿Por qué no quiere, digamos, ir a un medio de comunicación a hablar? Tú me invitas y yo vengo aquí feliz de la vida y de repente pues digo cosas que a algunos otros no les gusta y me criticarán, ¿no? Pero las digo y trato de responder, no sé pues cuántas preguntas me has hecho y cuántas te he respondido bien y cuántas de repente no tan bien y cuántas mal. Te has salido por la tangente, que también existe eso, ¿no? Pero grandes temas. Claro, pero la opinión. Y entonces tú me invitas para que yo opine de mi punto de vista. Así es. Eso me parece importante en el sentido que pues muchos dirán, bueno, Paco Miro Quesada opina así, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero hay transparencia, hay presencia, acá estoy, ¿no? Acá estoy. Claro. O sea, el gallo tiene que estar, ¿no? Estar presente ahí. El corazón tiene que estar presente, el cerebro tiene que estar presente. De repente equivocado, ¿no? Y la crítica tiene que ser constructiva, pues. Las dos críticas, ¿no? Las dos críticas, la constructiva ayuda y la que no es constructiva también ayuda para conocer un poco y saber por dónde está yendo la opinión pública, ¿no? Que esa es finalmente la gran razón de los gobernantes.
Gran tema, grandes temas que quedan, que como siempre quedan pendientes para seguir conversando. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con el presidente Castillo y sus decisiones que tiene que tomar para bien de todo el país. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por esta oportunidad. Néstor, Por esta gracias, nueva encantado, oportunidad. muy gentil, ¿eh? Nos vemos, hasta Gracias, luego. gracias, gracias.